Estamos de regreso en Talentos que Suman, una mañana. Miren, teníamos que tocar el tema que finalmente es parte de las conversaciones que tenemos Por ahora, supuesto. lamentablemente en todos lados, ¿no? Tanto no se diga más en las redes sociales que están inundadas de comentarios, como sí. decías, a favor y en contra, Angie García. Sí, está, pero invadido de todas las opiniones que te puedas esperar, pero bueno, como tú dices, hay que ponerlo sobre la mesa y cada quien tendrá su opinión y esperamos que no se vuelvan a suscitar estos eventos y pues nada. Y como decía Raúl Vázquez, rectificar el camino por parte del gobierno federal, porque no solo, mira, ya ni siquiera se queda en el tema de sus detractores, ¿no? De sus, ¿cómo le llaman ellos? Sus adversarios, sino más bien mucha gente que está con él y particularmente otros ojos que nos siguen viendo, a los que estamos siempre expuestos, que son la opinión internacional, que hoy la verdad es que seguramente estamos, pero si éramos el país más corrupto, ahora somos el top. Ya nos llevamos el hit. Por mucho nos llevamos. Pero miren, una visión necesaria también es la que le hemos pedido a Luis Martínez Alcántara, que como decíamos, la semana pasada lo presentábamos, pues hablando de temas un poquito más trascendentes, de esta parte de propositiva, de reflexiones y demás. Hoy la verdad es que por la circunstancia le hemos pedido que afile, digamos, su punto de vista político y cómo desde una visión experta, porque finalmente Luis Martínez Alcántara tiene toda la experiencia en temas de opinión y de contenidos y de circunstancias políticas. Luis Martínez, qué gusto saludarte. Dame por favor tu opinión, dame tu punto de vista de cómo viste esta circunstancia que vivimos y de los que fuimos testigos todos los mexicanos en estos días. Gracias, Felipe, me da mucho gusto saludarlos. Fíjate que pues vale la pena detenerse a reflexionar, a ver en perspectiva lo que lamentablemente sucedió en Culiacán. Con esta pues detención y liberación y el enfrentamiento que hubo en torno del Chapito, pues hay varias consideraciones que han sacudido a todo el país. Vamos a empezar, como dicen, un dicho en donde plantean que el pez por su boca muere, y popularmente pues lo que se está diciendo es que el peje por la boca muere. ¿Por qué? Porque precisamente, fíjate, en campaña, y los primeros días de gobierno de López Obrador, su fortaleza se encontraba en tres principios que él decía: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Así es. Sin embargo, a lo largo de estos meses de gobierno, pues el mundo feliz de la Cuarta Transformación pues no es como ellos lo plantearon, y lo que hemos visto nosotros cuando López Obrador ha sido cuestionado y se le presentan datos diferentes, pues él se sale por la libre y dice, pues no, yo tengo otros datos, yo tengo otra información. Pero bueno, vayamos a los hechos. Hechos que vamos a decir brevemente por cuestiones de tiempo, pero que son los más significativos. Dicen no mentir y mintieron a los mexicanos porque cuando no hubo gasolina por ineptitud del gobierno, los barcos estuvieron anclados en Veracruz y descargaron hasta que se firmaron los contratos correspondientes. Lo que vimos en el combate a los guachicoleros solo fue un pretexto para encubrir sus errores. Hubo mucha pérdida económica por la crisis de desabasto de combustible en el país. Además, la lamentable muerte de más de 100 personas en el estado de Hidalgo, desgracia que se pudo evitar. No mienten y mienten con los programas sociales del gobierno de López Obrador, pues estas ayudas sociales solo servirán para crear una red de clientelismo político. Prueba de ello es que los beneficiados con los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para Adultos Mayores les exigen asistir a los eventos, y al anunciar la intervención del mandatario estatal de oposición es obligatorio emitir sonidos y gritos de desaprobación, abucheos, silbatinas, consignas partidistas. Esto se abordó gracias a la denuncia que hubo, porque pues era muy evidente que cuando López Obrador empezaba a hablar todo el mundo aplaudía, claro, y cuando algún otro tomaba la palabra empezaban los abucheos. Así es. No mienten y mienten con la reforma educativa anunciada por el gobierno del presidente López Obrador, pues solo sirve para otorgar privilegios a los sindicatos de maestros. El gobierno de López Obrador permite la extorsión del CENTE, de la coordinadora,
Al bloquear las vías terrestres vimos de la carga de Michoacán causando pérdidas millonarias de todo el país y todo por apoyar a sus aliados políticos, que finalmente lo que vimos en estos días es que les entregaron la educación. Así es. No robar y robaron la confianza de millones de mexicanos que confiaron que iban a bajar la gasolina, y en estos días de gobierno pues lo único que estuvimos viendo fueron puros gasolinazos. No robar y robaron la tranquilidad de muchas mujeres trabajadoras. 300,000 niñas y niños fueron afectados aproximadamente por el cierre de las estancias infantiles, y también fue afectado el programa Apoyo a Mujeres Violentadas. Quizás lo más grave es que destinaron 350 millones en promover el béisbol, deporte que le gusta al presidente El López deporte del Obrador. presidente. Así es. No mentir y no traicionar, y sus consultas, Patito, están completamente amañadas y carecen de rigor científico, de transparencia, y están manipuladas. Sus consultas dejan el sabor de boca de que están cuchareadas para justificar la tiranía dictatorial con el pretexto de que el pueblo es el sabio. Por cierto, que dicho sea de paso, Epigmenio Ibarra en su tweet en su momento realizó una encuesta, y el resultado fue que la inmensa mayoría de los mexicanos reprobaban el gobierno del presidente López Obrador. Qué terrible. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Pues hemos puesto algunos ejemplos de lo que está sucediendo, y que esto que era la fortaleza de López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar, pues se le está revirtiendo. En el caso, por ejemplo, también de no mentir y mienten sobre el aborto, la ambigüedad del gobierno federal sobre el aborto provocó muchas dudas, y lo que nosotros estamos viendo es que precisamente en San Lázaro los diputados de Morena anuncian con bombo y platillo de que van a lograr que en todo el país se legalice el aborto. Entonces, esto es muy lamentable, porque en toda política pública lo que se debe privilegiar es la vida en todo momento y circunstancia. Lo que yo quiero concluir con todo esto que hemos platicado es precisamente que dicen con razón que debemos de escoger y elegir bien a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, porque finalmente vamos a terminar siendo como ellos. Tanto criticó López Obrador a quien estaba en el gobierno, cuando estaban a los presidentes de oposición o a otros partidos, que hoy por hoy lo que estamos viendo es que López Obrador se está comportando igual. Solamente quedó en el discurso no mentir, no robar, no traicionar, y los mexicanos nos estamos dando cuenta de ello. Hasta aquí el comentario, muchísimas gracias. Gracias, Luis Martínez Alcántara. Pues efectivamente poner los puntos sobre las IES, y la verdad es que un análisis necesario de este recuento que haces, Luis, y pues es que hay que estar efectivamente pendientes. Insisto, luego los temas parecieran, híjole, que nos cansan, que nos aburren, que nos complican, pero finalmente se trata de la realidad de nuestro país, y por eso es que ahora sí que pedimos ahí a Luis que nos ayudara con este análisis que, como vemos, le da fondo a estas explicaciones, que no termina de dar Andrés Manuel López Obrador, y que efectivamente es muy fácil ser, miren, estar desde la oposición es lo más padre. Sí, claro. Y ya cuando un opositor como él, el principal opositor de los gobiernos, llega a sentarse en esa silla, ya lo vio él, que no es tan sencillo. Gracias, Luis Martínez Alcántara, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta ahí el comentario de Luis. Híjole, qué fuerte está todo esto.